Hola, un saludo muy afectuoso para esta comunidad. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de vivir este encuentro junto a ustedes. Mi nombre es Isabela Orellana. Soy cultora católica, esposa, mamá, profesional. Y vengo aquí a animarlos también a compartir no solamente mi historia, sino la historia de tantísimas mujeres que estoy segura que ustedes y yo conocemos, personas que han sido de una u otra manera reconocidas por la Iglesia Universal para animarnos a nosotros a perseverar en nuestro camino cristiano. Y vengo entonces a unirme a esos testimonios, a sentirme protagonista también junto a ustedes y a contarles de qué manera esas mujeres han sido modelos o pilares de inspiración para mi proceso de conversión. Hablo de mujeres porque, en primer lugar, soy mujer, pero evidentemente la tradición y la Sagrada Escritura y la historia misma de la humanidad está repleta de testimonios de hombres y mujeres que en medio de situaciones, en medio de desavenencias, han sabido responder con el llamado del amor, con ese llamado de la santidad, con ese llamado capaz de transformar vidas, comenzando por la vida propia, ¿no? Y en este sentido, pues yo siento que esto es lo que se está viviendo en este momento. Y estamos llamados como católicos, pues en este caso estamos en un canal católico, pero creo que esto también se extiende a otras religiones, porque al final de los tiempos seremos llamados en el amor. Y bueno, el ecumenismo es algo que está eh, a la puerta. Pero nosotros que estamos en este momento hablando desde una iniciativa católica, pues tenemos un gran privilegio. El ser privilegiado no nos da derecho a privilegios, pero lo tenemos y no lo conocemos. Y es que Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesús. Dios ha convivido con nosotros y se ha quedado con nosotros. Y allí tenemos una puerta al cielo que puede comenzar a vivirse desde ya. Y nosotros en este sentido, pues estamos llamados también a sentirnos protagonistas de todas esas historias narradas hace más de 2000 años y que de una forma u otra siguen permeando en nuestras vidas, en nuestros corazones y que podemos perfectamente llevarlas a contexto. Estoy segura de que ustedes que se conectan también tienen una gran cantidad de historias que contar. Entonces la mía en este caso sería una más. Justamente cuando me invitaron a participar, y agradezco pues a la directora de este canal, a Belén, por esta invitación tan cordial y agradezco también a todos ustedes por esta comunicación, por esta sintonía, por esta participación. Pues cuando fui invitada a participar, lo primero que me vino a la mente fue el liderazgo femenino católico, a modo testimonial, y cómo todas esas mujeres que en el curso de este conversatorio les iré reseñando, y estoy segura que ustedes las conocen también, pues de una u otra manera iluminaron mi camino para llevarme a ese encuentro con el resucitado tan necesario en este tiempo. Y ese es el llamado, queridos amigos que se conectan, a vivir verdaderos encuentros y a saber que Dios hace nuevas todas las cosas. Hoy se oye mucho de esa necesidad de querer un mundo mejor. Eso forma parte de la naturaleza humana, ese deseo de querer un mundo mejor, un mundo de justicia, un mundo de equidad, un mundo de amor, un mundo de alegría. Pero el sufrimiento humano forma parte también de la realidad de este mundo. Y en este sentido, pues, estas mujeres de las que les hablo y que son protagonistas y que han asumido un liderazgo cristiano en sus diferentes contextos, pues de una u otra manera han sabido transformar el sufrimiento, el dolor, la adversidad en frutos. Y eso pues es lo que quiero a modo testimonial transmitirles en este programa. Y en ese anhelo de buscar un mundo mejor, que no necesariamente es el mundo que el mismo mundo nos ofrece, pues surge entonces un liderazgo cristiano, hombres y mujeres que transforman realidades, y en este caso, pues
voy a hablar específicamente de las mujeres. No solamente porque soy mujer, sino que a través de las mujeres llegué, y la primera mujer y el primer modelo de santidad que llegó a mi vida, evidentemente, fue la Santísima Virgen María, que no deja de misionar, que no deja de presentarse cada uno de nosotros con, con humanidad. Ayuda mucho verla a ella también como mujer, como mamá, como esposa, si bien es cierto que ella es la madre de Dios, si bien es cierto que no debemos nunca olvidar los dogmas, como católicos creemos en los dogmas marianos. La Virgen María fue elegida por Dios en su plena perfección, pero también, que no se nos olvide, fue mujer, fue mamá, fue esposa, fue viuda, y vivió el dolor humano y lo asume y lo presenta a su hijo, y se encuentra con nosotros de una manera tan humana que resulta muy difícil que esto pase desapercibido. Y en este sentido, pues, hacia esa meta se encamina ese deseo de buscar un mundo mejor. Nuestro amigo el evangelista San Juan, en el libro del Apocalipsis, nos habla de esa esperanza cristiana y presenta a modo no solamente ilustrativo, sino vivencial, a Cristo resucitado como esa propuesta de algo nuevo. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa con usted que me está escuchando y conmigo. Y con todas las personas que de una u otra manera se acercan a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues cada uno en su propia vida cotidiana la va descubriendo, pero la verdad muchas veces no es la que el mundo nos ofrece. Somos llamados a transformar el mundo, pero no desde lo exterior. Y en esto sí quiero detenerme un poco, porque muchas veces en ese anhelo de querer un mundo mejor, nos quedamos en lo externo. Nos quedamos como católicos en la manifestación extraordinaria, en las luces que nos alumbran, y no vamos al centro del meollo del proceso de conversión, que es nuestro interior, nuestra herida, con la bendición y con la ventaja de que la verdad del resucitado, que evidentemente se refleja en el amor, en ese proceso de transformación, de seguir adelante, pues entra por esa herida que todos llevamos dentro. Queridos amigos, desde el inicio de la creación, y así pues inicia el texto sagrado en el libro de Génesis, pues el hombre desobedeció y ahí entró el pecado original, por ese querer, esa vanidad, esa soberbia y esa desobediencia. Y eso de una u otra manera pues ha ido permeando en la historia, por lo tanto, eso produce sufrimiento humano, produce realidades injustas, no por culpa de Dios, sino por la misma falta del hombre, porque nuestra desobediencia repercute en los demás. Y la pregunta que yo quiero dejar al aire en este momento, y los leeremos también y oportunamente responderemos, es de qué manera entonces nosotros estamos respondiendo a ese llamado que Dios nos hace de transformar el mundo. Lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestro corazón. Y eso es lo que cotidianamente ha sucedido con esta servidora que les habla. Pues realmente no pretendo con estas palabras impresionar, porque lo que quiero es justamente unirme al testimonio de tantísimas personas que están escuchando y que de una u otra manera están también en ese proceso de búsqueda, como estoy yo. De manera que mi testimonio puede ser uno más en el que descubrí a través del liderazgo femenino católico y también a través de aquellas mujeres que son reseñadas en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, pues aprendí que Dios me llama también a un liderazgo distinto, a un liderazgo que se descubre en las pequeñas cosas que a veces desestimamos, y en un liderazgo que asume la cruz no como una derrota, sino en señal de victoria. Y eso tenemos que asumirlo muy bien, sobre todo en este tiempo. ¿Y por qué me viene a la mente el liderazgo femenino católico? Porque desafortunadamente en este momento y en este tiempo, el liderazgo femenino católico se ve muy comprometido. Y el liderazgo femenino católico que el mundo ofrece y que el mundo busca vender,
lamentablemente, si no tenemos el debido discernimiento, va en detrimento de nuestra salvación. Y ahí está el testimonio que esta servidora quiere transmitirle. Soy mamá primeramente y esposa, y así me presenté. Y soy una persona que, pues, desde ese llamado ha vivido un proceso de sanidad, de encuentro, de búsqueda, y que también, pues, ha pasado por un proceso de evangelización. Eso no lo dije al inicio. En este momento sirvo a Dios en la iglesia a través de 2 programas. Uno en Radio María Colombia, que se llama En la Puerta de Lado, que se transmite en vivo los martes a las 11 de la mañana hora Colombia. Y el otro se llama Teología al Día, también en otra emisora mariana, 1400 AM en Bogotá. Pues también puedo servir en la evangelización a través de la escritura, a través de podcast. Estoy en este momento produciendo podcast en una plataforma católica que se llama Holify Up. Y pues allí también a modo testimonial voy intentando llevar a los contextos cotidianos toda esa teología que sigo aprendiendo, toda esa realidad según el magisterio de la iglesia. También pues escribo y bueno, donde Dios me envíe, ¿no? Y justamente pues allí también ha habido un proceso de respuesta a lo que el Señor me está pidiendo y un proceso de descubrir ese liderazgo femenino al que Dios me llama. ¿Y por qué digo que muchas veces el liderazgo femenino que el mundo ofrece va en detrimento de la salvación? Porque se nos vende la idea de que las mujeres, por ejemplo, en un proceso tan bello como es el proceso de la maternidad, en donde tengo 2 hijas, y ha sido la experiencia más maravillosa que puedo eh, explicar, ¿no? Colaborar con el plan de Dios generando vida, pero también en ese proceso de introducirlas al camino cristiano, en ese proceso del día a día cotidiano que cursa en la iglesia doméstica, pues también va de esa realidad de ser esposa. Pues bueno, vamos descubriendo que el mundo muchas veces busca alejarnos de nuestra misión y entonces se vende la idea de que una mujer con liderazgo, pues es una mujer con un cuerpo perfecto, es una mujer empresaria, una super mamá que no se equivoca, que no llora, una mujer que, bueno, que es multitasking y que todo lo puede. Y eso realmente, queridas amigas y queridos amigos también que están escuchando, si tienen esposas o si están en un proceso de noviazgo, eso nos desgasta muchísimo y nos aleja de la verdad de Dios. Y ahí, justamente en esa cotidianidad y en esa misión cotidiana, está nuestro verdadero liderazgo, en eso que no se exhibe, en eso que se va descubriendo en el día a día. Y para ese descubrimiento, pues evidentemente tuve que, a modo testimonial, y lo digo pues muy a modo referencial, sin hacer de este espacio un espacio autorreferencial, más bien quiero unirme al testimonio de ustedes, pero creo que desde esa realidad, desde ese descubrir nuestra misión y alinearla pues a lo que Dios quiere, animadas por algo que se llama, algo precioso que se llama la comunión de los santos, que es real, pero también están los santos de la puerta de lado, aquellas personas que día a día conviven con nosotros, pues bueno, vamos como pueblo, como comunidad, avanzando en todo aquello que Dios quiere y vamos descubriendo entonces nuestra misión cotidiana. Tenemos un ejemplo precioso que es el de Santa Teresita de Lisieux. Y este modelo de santidad, puedo decir que fue luego de la Virgen María, fue el testimonio que me introdujo primeramente a ese encuentro con Cristo, ¿no? Desde la sencillez, eh, en un momento en el que sentía confusión, en un momento en el que eh, las heridas de la infancia comenzaron a emerger, las heridas de abandono sobre todo, esas heridas no resueltas o que no habían sido descubiertas, que habían sido tapadas por la bulla del mundo y que estaban ahí permeando silenciosamente, pues quedaron al descubierto y comenzaron un proceso de sanación a través de este testimonio de santidad que nos cuenta esta mujer y que nos deja esta mujer con gran sencillez. Santa Teresita de Lisieux, si bien es cierto que ella no fue mamá, pues bueno, tuvo un papá y una mamá que la acogieron en ese llamado
y ella pues en su fragilidad, en su reconocerse nada, en esa humildad que a veces se confunde con debilidad, pudo cristianamente responder a lo que Dios le pedía desde ese liderazgo femenino que hoy sigue iluminando la vida de muchos y que se sigue develando. Ella prometió enviar rosas cuando dejase este mundo y por lo tanto nosotros como católicos, cuando recitamos el credo de los apóstoles, decimos creo en la comunión de los santos y eso pues va más allá de las palabras repetidas, eso no queda al aire. ¿Qué significa creer en la comunión de los santos? Eso lo explica muy bien el catecismo de la Iglesia Católica. Queridos amigos, estamos en comunión y en esa comunión pues hay un liderazgo femenino que el mismo Jesús y el mismo Dios desde el principio de la creación ha dejado en manifiesto. Y la historia de la salvación, queridos amigos, está justamente permeada de esas historias que buscan transformar realidades de sufrimiento y de dolor desde un liderazgo distinto. La historia de la salvación ha estado marcada por procesos humanos muy largos que solamente le compete a Dios juzgar, pero en donde él mismo en su inmensa pedagogía ha colocado líderes, sus líderes, no los líderes de este mundo, para dirigir esta historia que también es la historia personal nuestra y que a modo comunitario se va tejiendo de una forma espectacular. Y así pues, la historia de la salvación está marcada por la historia también de esa liberación a la que Dios nos llama. Y la segunda pregunta que dejo al aire es entonces, ¿de qué tenemos que liberarnos nosotros hoy? ¿Cuáles son esas cadenas que de una u otra manera nos esclavizan y que nos alejan de esa verdadera libertad a la que Dios nos llama, la libertad en el espíritu, la libertad de encontrarnos con Él? ¿Cuáles son esas bullas que van en detrimento de nuestra salvación? En un mundo lleno de desesperanza, en un mundo en donde lo que puede verse es la bulla, el facilismo, la diversión a toda costa, nos olvidamos del gran valor del sacrificio, del gran valor de la inmolación, como nos enseña Santa Teresita de Lisieux. Pero también recordamos testimonios de mujeres laicas que de una u otra manera, acogidas por el amor de María, también han sabido transformar. Hay que transformar realidades y hay que reconocer que todos, absolutamente todos, de una u otra manera, estamos heridos. Y yo puedo dar testimonio con toda responsabilidad de que primeramente María, en todas sus advocaciones, porque he podido conocer a María en todas sus advocaciones. Aquí tengo atrás a Nuestra Señora de Guadalupe, bueno, que se manifestó en mi vida de una manera linda, pero también tenemos muchísimas advocaciones y eso es algo que los católicos tenemos que comprender desde una perspectiva teologal. María, como mujer, mamá y esposa, se adecúa a nuestra realidad y se presenta en el mundo en diferentes épocas, en diferentes contextos controversiales. ¿Para qué? Para llamarnos, para acercarnos, para abrazarnos, pero para pedirnos también esa comunión entre nosotros. Y a María no le tocó fácil. Entonces, a modo testimonial, puedo decir que todas esas heridas que de una u otra manera se presentaron en mi infancia bajo el título de abandono, fueron paso a paso acogidas por María en su tiempo, en su momento, encausadas por María hasta que, bueno, todavía no termino de comprender, es un proceso, evidentemente, pero en el que fui también descubriendo que desde mi identidad y mi misión como mujer, mamá y esposa, sin necesidad de heroicidad extraordinaria, yo puedo también testimoniar el gran amor de Dios. Desde una comida sabrosa a mi familia hasta una charla magistral en frente de un grupo nutrido de personas, un nutrido grupo de personas. Desde una escolaridad pues nutrida, llena de títulos y llena de reconocimientos, hasta la ignorancia de reconocerme nada. Allí,
En esa dualidad que muchas veces parece contradictoria, descubrimos nuestra misión como mujeres, mamás y esposas. Y esto también va para los caballeros, porque evidentemente estamos viviendo tiempos en el que hasta nuestra identidad se ve comprometida. Y nuestra identidad pues pasa por reconocer que como mujeres en este caso, porque soy mujer, y como hombres desde lo que somos llamados, estamos entonces siendo invitados a transformar el mundo desde lo pequeño, sin, repito, sin buscar heroicidad extraordinaria. Y Dios, con su gracia, nos va dando esas luces, pero nos va abriendo los caminos y se va formando una historia personal que se va iluminando de una manera distinta. Y una historia que también se alinea a esas historias narradas hace más de 2000 años. Y yo les pregunto a ustedes que están escuchando, ¿y por qué nosotros, repito, estoy hablando de las mujeres porque realmente los testimonios de las mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, me han impactado muchísimo. Primeramente el de María, ¿no? Pero fue algo muy bonito porque primeramente conocí a María desde una manera, pues, a lo mejor eh, meramente intercesora, es decir, todavía no había, en el momento en el que Dios empezó a introducirme en este camino cristiano, no había conocido a María como mujer, mamá y esposa en el mundo real, ¿no? Sino que la veía allí guindadita, pues, intercediendo por mí. Pero fue justamente conociendo a las mujeres del Evangelio y los testimonios de santidad, entre ellos el de Santa Teresita de Lisieux. El libro Historia de un alma es una, una, una biografía que debe leerse. Pues bueno, allí desde ese testimonio, pues la santidad pues me invitó a conocer a María, porque si algo tienen en común los santos y beatos católicos y todos esos testimonios es que han buscado a María con toda la fuerza de su corazón y María los ha llevado a ese encuentro, no solamente ese encuentro eucarístico, sino ese autoconocimiento. Y entonces, bueno, en este sentido yo creo que ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de la verdad pasa automáticamente por el conocimiento de nosotros mismos. Y ahí está la herida. Y tenemos que reconocer, como les dije hace segundos, que todos, absolutamente todos, llevamos heridas por sanar. Y uno escucha esos testimonios y bueno, muchos testimonios realmente son muy impactantes. Personas que vuelven a la vida, personas que, bueno, que reciben, pues, de un día para otro alguna sanación extraordinaria que no explica la ciencia. Y pues bueno, en el caso de esta servidora, ha sido una mujer que ha pasado por un proceso de años en el que pues estuvo involucrado pues esa búsqueda, esa herida de abandono en la infancia, esa carencia de lo más mínimo necesario para una sana sobrevivencia pues en la infancia en torno a lo espiritual, en torno a lo afectivo, sin dar más detalles, pues había carencia de todo. Y en esa carencia de todo estaba ahí la Virgen María sin darme cuenta, en sueños, en presencia, a través de religiosas, a través de sacerdotes, llamándome e invitándome a soñar en un mundo distinto desde mi realidad. Es decir, yo sentía que venía algo, sentía que estaba siendo llamada a hacer familia, a transformar todo eso que estaba viendo en cuanto a excesos, en cuanto a abandono, en cuanto a oscuridades, en cuanto a mentiras, en cuanto a disfraces. Bueno, muy bonito porque ahí es donde se presenta la luz verdadera que muchas veces no terminamos de entender. Y hoy por hoy, ya con mis hijas, pues una hija adolescente y una hija de 20 años, veo los frutos y luego de, bueno, 27 años de matrimonio, más 2 de novios, 29, pues digo, wow, Dios va haciendo su obra de una forma muy pedagógica y tenemos que entonces dar gracias a Él, pero también con mucha humildad reconocer que hay heridas que sanar sin soberbia, que hay realidades pues que atender y que de una u otra manera no nos vamos a escapar de la cruz. Hay que animarse a soñar y hay que animarse a conocer a la Virgen María de nuestros santos y beatos a profundidad
porque ellos realmente nos llevan a ese encuentro con la cruz. Y lo interesante, no se me ocurre otra palabra que mostrar en este momento de mi testimonio, es justamente el haber descubierto que a través de la herida, a través de la humillación, a través del abandono, pues Cristo se eleva también en señal de victoria desde su cruz. Una cruz que en su momento parece un escándalo, una cruz que en su momento humilla, una cruz que desgasta, una cruz que saca lágrimas, pero una cruz que siempre vence. Y ahí está lo bonito. Por lo tanto, también quiero dirigir este testimonio a todas las mujeres que de una u otra manera están pasando por situaciones adversas. Por ejemplo, alguna situación de divorcio, alguna enfermedad, alguna situación con algún hijo eh, que de una u otra manera está causando pues dolor, alguna situación de abandono personal, alguna situación de violencia doméstica, alguna situación que las viví, hay muchas maneras, las viví en mi infancia, violencia doméstica. Eh, bueno, hay muchas situaciones en las que podemos vernos vulnerables. La violencia doméstica puede ilustrarse de muchas maneras, desde el silencio, desde el abandono, desde, bueno, situaciones no por voluntad de quien las produce, evidentemente, sino por situaciones de la vida, pues puede verse desde muchos escenarios. Y bueno, y hoy por hoy puedo animarlas con toda responsabilidad a soñar con los pies en la tierra, pero hay que animarse a soñar, hay que atreverse a soñar con un mundo distinto desde ese encuentro personal con el resucitado, desde esa búsqueda personal que no cesa, porque Dios siempre nos está llamando, Dios siempre nos está encontrando, Dios siempre nos está buscando. Hay un cuadro que a mí me ha impactado mucho. Discúlpenme que en este momento no me viene el nombre del autor. Quisiera recordarlo, ojalá lo recuerde y espero que una persona cuando escriba acá, cuando participe, lo pueda recordar, pero es un cuadro muy famoso que ilustra la mano de Dios extendida alcanzando la mano de la humanidad, dos manos encontrándose, ¿no? Y allí se ve cómo Dios llama a esa persona y la persona con cierta, a lo mejor duda, no termina de alcanzar. Y eso pues me ilustra la forma como Dios, a pesar de no escucharlo, a pesar de no entender la situación que podemos estar viviendo, no se cansa de llamarnos. Y una de las formas de llamarnos es a través de aquellos hombres y mujeres que pasaron por este mundo real y que de una u otra manera no solamente enfrentaron dificultades cristianamente, sino que supieron encararlas también de una manera cristiana, desde la práctica de las virtudes. Y yo me pregunto, entonces, ¿podemos ser nosotras, las mujeres y los hombres también, protagonistas de aquellas historias narradas hace más de 2000 años? Es decir, ¿puedo ser yo, por ejemplo, la samaritana? Aquella mujer a quien Jesús encuentra en sus labores cotidianas. ¿Puedo ser yo, por ejemplo, María Magdalena, quien vive la experiencia de encuentro con el resucitado y es la primera persona luego de María en ver a Jesús resucitado y en anunciar, y todavía ese anuncio sigue permeando en nuestros contextos? ¿Cómo anunciamos a Jesús resucitado como católicos? Esa es la tercera pregunta que quiero dejar aquí al aire. ¿Podemos nosotros ser como Judith, como Esther, que de una u otra manera pudieron liberar desde la inteligencia, desde la oración, desde la práctica de las virtudes a, a un pueblo entero de esa esclavitud que los oprimía? Claro que sí, claro que sí. Y tal vez no al modo del mundo, sino desde esa nueva figura que Dios nos ofrece, descubriendo nuestra misión. Muchas veces no nos conocemos, queridos amigos. No nos conocemos en medio de las confusiones, en medio de los avatares, en medio de las problemáticas que la vida nos presenta. No terminamos de conocernos. Y la imagen entonces que conocemos de nosotros es la imagen que el mundo nos quiere
mostrar. Y la buena nueva es que Dios se vale de nuestra debilidad. Dios se vale de la debilidad de hombres y mujeres que siendo nada, que considerándose nada, pudieron responder porque simplemente fueron vaciados de sí mismos y llenados en Él y por Él. Y es muy bonito. Y si ya pues nos vamos a las historias más recientes, aquellos testimonios de santidad que la iglesia está en este momento llevando adelante de manera documentada para decirle a usted que me escucha y a mí, usted también puede. Usted también puede transformar esa realidad con la oración, con la resistencia, con la respuesta generosa, con la aceptación de lo que Dios pide, no de una forma sumisa, sino de una forma transformadora. Ahí está el verdadero liderazgo. Me viene a la mente una escena que viví hace un par de semanas que también se alinea a mi propia realidad, pero estaba en la celebración eucarística con mi familia y en el banco de adelante tenían una familia muy numerosa que ocupaban todo el banco. Y realmente esa escena vino cargada de una realidad teologal preciosa. Por eso es que tenemos que estar atentos a la forma sencilla como Dios nos habla. No nos habla desde la grandeza, desde los grandes títulos. Él quiere que nos preparemos, claro que sí. Él quiere que nos formemos, claro que sí. Él quiere que vayamos al mundo, pero también quiere de su picardía cultivar en nosotros la humildad. Es una virtud que, bueno, la virtud de todas las virtudes teologales y cardinales están repletas de humildad. Ahí está presente, ¿no? Pero bueno, estaba, volviendo a la historia, era una familia muy numerosa y estaban muchos muchachitos de todas las edades. Y vi a unos padres cansados, pero con un cansancio sabroso. Fue algo espectacular. Fue un cielo presentado allí, pues, a modo de testimonio. Uno de los muchachitos pintaba, otro de los muchachitos se daba vueltas en el piso, el otro hablaba, y bueno, me animé yo a darles una chupeta a algunos, un caramelo, y a otros le di un lápiz para que pintara también. Y los papás estaban cansados. Aquella mamá, pues, se le podían notar algunas arruguitas y se veían preciosos. Fue algo, realmente fue un cuadro, fue una obra de arte, fue teología y belleza en el marco de una familia numerosa. Y recordé las veces que asistía con mis hijas pequeñas a la celebración eucarística y el sacerdote pues también les permitía pues ser ellas y así fue la iniciación cristiana sin rigidez, sino más bien encauzada en un ámbito de cordialidad, de sencillez. Pues yo creo que esa escena de esta familia puede representar muchas de nuestras escenas y que tenemos que volver a esa esencia, ¿no? Independientemente de cuál sea la realidad que usted y yo estemos viviendo, estamos llamados entonces a volver a la esencia, de descubrir en ese liderazgo femenino y también el liderazgo masculino, pues, dónde está nuestra verdadera identidad. Y ahí nos encontramos entonces en el camino con esa comunión de los santos. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, pues una gran mujer, escritora, patrona de los periodistas, y que pudo desde la oración, desde su poesía, pero también desde su firmeza, traer grandes reformas. Pero hoy en día, en este contexto, en pleno siglo XXI, tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros estamos llamados a reformar desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia renuncia, desde nuestro sacrificio, desde nuestra perseverancia, de estas iniciativas también a la que Dios llama a un nutrido grupo de personas a llevar pues la verdad del evangelio y de la salvación a través de estos medios. En fin, esa pregunta es muy personal porque es un llamado personal y Dios nos llama a a cada uno de nosotros por nuestros nombres. A mí me gusta mucho la encíclica del Papa Francisco. Realmente el pontificado del Papa Francisco nos dejó grandes enseñanzas y estoy muy contenta también con el nuevo Papa porque realmente el Espíritu Santo no deja de lucirse. Es algo que ha quedado en manifiesto, ¿no? Necesitamos de nuestros pastores y en este marco, pues, cada época tiene su papa. También San Juan Pablo II, Benedicto XVI, pues nos han dejado grandes enseñanzas, pero específicamente a mí me impactó mucho la encíclica del Papa Francisco
Dilexit nos. También el Papa nos ha dejado, el Papa Francisco nos dejó varias exhortaciones apostólicas. Voy a referirme específicamente a la encíclica Dilexit nos amó, porque en esta encíclica el Papa Francisco trata de ilustrar el amor de Jesús, no solamente desde el punto de vista iconográfico como un corazón, sino también el corazón humano. Y a través de esta encíclica el Papa Francisco nos muestra que el corazón humano se une con nuestra realidad, con nuestra humanidad, con la realidad divina, ¿no? Es decir, el corazón humano y el corazón de Dios están íntimamente relacionados. Por lo tanto, Jesús está latiendo en nuestras realidades, en nuestros contextos de hoy, en el mundo entero. Nadie se escapa. Y descubrir entonces que aquel que nos amó está sosteniendo el mundo y está sosteniendo primeramente nuestros corazones es también una realidad pues muy liberadora en todo contexto. Y aquí el Papa Francisco se refiere a esa aparición mariana de Jesús a Santa Margarita María. Y de allí viene la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero hay que ubicarse en el contexto en el que Jesús se muestra a aquella mujer religiosa y cómo en su inmensa pedagogía Jesús, a través del Papa Francisco, como instrumento y como pastor, nos lleva a descubrir que ese corazón de Jesús que nos ama, pues también se adecúa a los contextos que vivimos hoy. Pues en este caso también las mujeres, ¿no? En donde a diferencia de aquella mujer, Santa Margarita María, que tenía el acceso a la liturgia, a la comunión, a los sacramentos limitado, pues nosotros en este tiempo tenemos las puertas abiertas de las iglesias a la vida sacramental, pero prácticamente estamos entre rejas, porque el mundo con su bulla que busca alejarnos de la verdad de Dios, pues coloca esas rejas y en cierta manera es la misma realidad en diferentes contextos, ¿no? Y bueno, en una actividad muy práctica, yo pude descubrir que el Sagrado Corazón de Jesús se manifiesta en mi vida cotidiana a través del amor, de la caridad que puede vivirse dentro de mi pequeña iglesia doméstica, que no tiene nada de extraordinaria, que puede manifestarse, que se manifestó en su momento y a lo mejor en aquella instancia pasó desapercibida en todos los dibujitos que me hacían mis hijas, de corazones, de te amo, mamá. Y hoy por hoy también el corazón de Jesús se manifiesta en lo que puedo estar viviendo, en las luchas internas, en los logros, en los triunfos, también en los fracasos. Es decir, ahí está el corazón de aquel que nos amó. Y Dios nos invita en este tiempo entonces, con verdadero liderazgo femenino, porque así quise pues ilustrar este conversatorio a modo testimonial, descubrir a qué estamos siendo llamados y descubrir que en esa herida que llevamos dentro, una herida de la infancia, una herida en la adolescencia, una herida por muy profunda y por muy oscura que sea, por muy comprometidos que nos sintamos en el pecado o en la falla, Dios siempre, siempre nos ama y nos muestra un río de misericordia si estamos dispuestos a confiar en su amor. Aquel que nos amó sigue latiendo hoy, queridos amigos, y ese es el testimonio que quiero compartir con cada uno de ustedes. Por lo tanto, todo este proceso evangelizador, sin duda, tiene que pasar por un proceso de encuentro, porque ahí está el centro del querigma, un proceso de encuentro con nosotros mismos, en el que vamos a descubrir que esa herida, eso que nos marcó y eso que produjo rencor, rabia, frustración, sufrimiento, ese sentimiento de injusticia que puede ir de la mano con las bienaventuranzas, puede convertirse más bien en una oportunidad de encuentro con aquel que nos amó y que nos sigue amando y que está vivo. ¿Lo creemos? Esa es la pregunta. Y yo estoy segura de que después de este encuentro, después de muchos encuentros, a través de estas iniciativas que con tanta voluntad, tanta pureza de intención se llevan adelante, pues llueven los testimonios. Qué bonito entonces que puedan utilizarse estos medios para transformar realidades, para acercarnos desde la distancia, porque si bien es cierto que esto no sustituye la presencialidad, es una manera también de
encontrarnos con la propia realidad, encontrarnos con los nuestros y encontrarnos con esa herida y dejarla iluminar. Así que toda aquella persona que en este momento esté pasando por un sufrimiento muy fuerte en el que no vea salida, pues yo simplemente la invito o lo invito a atreverse a soñar no solamente en un mundo distinto, sino a soñar también en esa justicia que automáticamente, por obra y gracia de Dios, llega a nuestras vidas para iniciar ese camino de encuentro y de perdón al que estamos siendo llamados todos en este momento. La humanidad entera está unida a la victoria de la cruz hoy más que nunca. Aquella cruz que parecía un fracaso humano, aquella cruz que dejó a Dios suspendido en el aire, en humillación, en la peor expresión que puede el mundo ver, aquella cruz se elevó y aquella cruz se mostró en resurrección. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el verdadero testimonio, queridos amigos, cuando nosotros vivimos ese proceso, esa gracia, o cuando vivimos la intercesión de algún santo, cuando, ¿por qué no? No lo he vivido de esa manera, pero cuando la Virgen de manera extraordinaria se manifiesta a las personas, no lo desestimo, aunque no estamos obligados a creer en las revelaciones privadas, sino todo aquello que está eh, autentificado por la iglesia, que es muy sabia, ¿ah? Pero bueno, yo creo que todas aquellas personas que han vivido de una u otra manera, yo las invito a no quedarse ahí, a no quedarse en esa manifestación, a no quedarse pues en ese milagro o en esa gracia o en ese favor que de una u otra manera pudo haber ocurrido, sino avanzar más allá en torno a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quieres de mí? Esa es una forma preciosa de oración. Aquí estoy, como oraba Carlo Acutis, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Y que esa manifestación que, bueno, que el mundo está expresando de muchas maneras. Hay que ver cuántos milagros eucarísticos están ocurriendo en el mundo, cuántas manifestaciones marianas, documentadas o no, pues, y la Virgen sigue llamándonos, pero más allá de eso, la invitación es a profundizar en torno a lo que Dios quiere en el marco de toda esa manifestación de Dios a la humanidad y no quedarnos en lo externo, sino que ir conociéndolo en nuestro interior, porque justamente en ese conocimiento está el verdadero testimonio. Y Dios nos llama entonces a conocerlo, a adentrarnos en su verdad y a saber que Él, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida sencilla, en esa vida que va no escondida, en esa vida que Él va mostrando, pues también hay una historia personal y comunitaria que no va aislada y que se está escribiendo en este momento. La cuarta pregunta que dejo al aire en este momento, ya para ir cerrando este conversatorio, es ¿de qué manera estamos escribiendo nuestra historia personal, nuestro testimonio? ¿Es nuestro testimonio una realidad que busca cambios? ¿Es nuestro servicio a Dios desde lo más profundo del corazón? Un servicio generoso, un servicio confiado, un servicio que busca su gloria. ¿Es nuestra vida misma un reflejo de lo que Dios pide? Todas esas preguntas me las hago yo también todos los días, porque a veces en nuestra humanidad nos caemos y nos desviamos del camino. Es una invitación también a cultivar ese caminito de la humildad que nos muestra Santa Teresita de Lisieux y muchos testimonios de santidad. Pero a lo largo de este conversatorio, pues me animé a hablar de Santa Teresita de Lisieux porque no da tiempo, ¿no? Me gustaría invitarlos entonces a, a conectarse pues a todos los testimonios de santidad que la iglesia está reseñando y justamente a conocerlos, a vivir en la comunión de los santos y no dejarlo así como una reseña biográfica, sino más bien preguntar, bueno, ¿qué me dice a mí en mi realidad
tal o cual testimonio de santidad en cuanto a cómo está mi alma, cómo estoy viviendo, y no dejarlo solamente como una realidad mística o como una realidad meramente doctrinal, sino profundizar un poco más allá. ¿A qué me invita la Iglesia universal con este testimonio de santidad? Y ya como les dije, para ir cerrando, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, hace referencia, es una exhortación apostólica preciosa que también a modo testimonial me ayudó a mí descubrir la santidad en la vida cotidiana. Esa exhortación apostólica, en esa exhortación apostólica, el Papa Francisco se refiere a los santos de la puerta de al lado. Él se refiere a la clase media de la santidad, es decir, aquellas personas que, si bien es cierto, no están documentadas a modo institucional, a modo universal por la Iglesia, pues en su día a día también responden cristianamente. Me gusta ver la santidad de la gente sencilla, mencionó el Papa Francisco en esta exhortación apostólica. El papá que día a día sale a trabajar y a buscar el sustento de sus hijos o de sus hijas. La mamá que cocina una comida sabrosa y que recibe a sus hijos con un abrazo y que guarda muchas cosas en el corazón como lo hizo María. María iba guardando todo aquello en su corazón. Vamos a hacer esas palabras nuestras y vamos a animarnos entonces a imitar a la santa de las santas, que es la Santísima Virgen María, que sigue misionando en la humanidad. Vamos a animarnos entonces a conocerla a profundidad y a pedirle a ella que nos guíe, que nos llene de su gracia, de su paz, de su bendición, para descubrir nuestro verdadero liderazgo en el mundo, que se hace sin duda misión en Cristo. Y bueno, agradezco inmensamente por esta oportunidad, por haber contado este testimonio, que si bien es cierto, como mencioné en reiteradas ocasiones, puede ser un testimonio más, creo que es un testimonio que va en esa línea de la comunión tan necesaria en este tiempo y que nos anima a abrazarnos mucho, aún desde la distancia, como verdaderos discípulos de Cristo, llamados a transformar el mundo. Los invito también a conectarse pues, en Radio María Colombia. Allí, como les dije al inicio de este conversatorio, tengo pues, un programa en donde pues, tengo la oportunidad de también invitar a muchas personas en el marco de los testimonios de santidad, en el marco de su vida misma. El programa se llama En la Puerta de Al lado. Como les dije, se transmite todos los martes a las 11 de la mañana, hora local de Colombia, y también a otro programa que se llama Teología al Día en emisora Mariana 1400 AM. Pues allí, a través del streaming, a través de los diferentes canales, pues podemos encontrarnos y también pueden ubicarme en mis redes sociales. Estoy como en el Instagram, estoy como Isa Orellana L y también en el Facebook como Isabela Orellana, pues allí podríamos también conectarnos. Y bueno, agradezco una vez más esta oportunidad. eh, y los invito entonces a seguirnos abrazando y a confiar en que sí es posible un mundo mejor y en que, bueno, Dios sí puede hacer nuevas todas las cosas. Ánimo y adelante y un fuerte abrazo de esperanza. Isabela Orellana para ustedes. Chao, chao.